La hora del combate decisivo. Lucas 22, verso 35 al 38. Escuchemos. Y les dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin sandalia, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Verso 36. Les dijo: pues ahora el que tenga bolsa que la tome, y lo mismo alforja, y el que no tenga que venda su manto y compre una espada. Verso 37. Porque os digo que es necesario que se cumpla en mí esto que está escrito. Ha sido contado entre los malhechores. Porque lo mío toca a su fin. Verso 38. Ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Él les dijo: basta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor Jesús. Bien, hermanito, vamos a empezar. Jesús empieza cuestionando al llamar a sus apóstoles, anunciándoles: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin sandalia, ¿os faltó algo? Profundizando Lucas 22:35, vemos en este pasaje el paso de la dependencia a una fe infantil que va creciendo, una fe madura, adulta, que confía en Dios mientras trabaja y se prepara activamente para los desafíos del mundo. Se trata del cierre de un periodo de protección divina y el inicio de una etapa de mayor responsabilidad y riesgo para los discípulos. Entonces vemos a Jesús preparándolo para tiempos difíciles y desapego tras su partida. Es un anuncio que incluye tiempos oscuros que llevan a prepararse de las persecuciones para depender menos de lo material y más de la providencia divina. Es una preparación totalmente espiritual. Vean, mi nombre es Ángel Gallo. Soy licenciado en teología, laico, católico, nicaragüense. Y antes de empezar, pongámonos en las manos del Señor Jesús. A ver. Amado Señor Jesús, tú eres nuestro escudo protector, porque en ti confiamos por siempre, porque son tus brazos los que nos rodean y nos protegen en este día, de este mundo, de todos aquellos que nos quieren hacer daño. Todo esto, Padre, te lo estoy pidiendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que así sea. Amén. Y a ti, Madrecita del cielo, Virgencita linda, te suplicamos, Señora mía, que por favor siga intercediendo allá en el cielo por todos nosotros aquí en la tierra, como tú siempre lo has hecho, como toda una madre protectora, que así sea. Amén. Bendito seas y alabado, Padre eterno celestial. Amén. Gracias. A lo que venimos. Bueno, bien. Pobre y sin recursos. Así envió Jesús a sus apóstoles. Nada les había faltado hasta ese momento. En cambio, en esta nueva batalla, antes de la pasión de Cristo, las condiciones cambiarían, porque enfrentarán oposición, siendo necesaria la preparación para la batalla espiritual. Los tiempos son distintos, todo ha cambiado. Todo ha cambiado y ha pasado ya la paz y la protección de Dios no está en ellos. Los apóstoles tienen que mirar por sí mismos. Y no solo eso, protegerse solos. Ya no se abren las puertas de hospitalidad, aunque llevando la palabra se ven repudiados, dando comienzo al tiempo de la iglesia primitiva, tal como se describe en el libro de los Hechos. Y a Satanás, escuche bien esto, se le ha dado o se le ha permitido desplegar hostilidad sobre los apóstoles. Estos se ven comprometidos en medio de tentaciones y luchas que perdurarán hasta la venida del Señor. Mateo 21:28. Lucas 22:36 dice así: y les dijo: el que tenga bolsa que la tome, y lo mismo alforja, y el que no tenga que venda su manto y compre una espada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor Jesús. Vea,
Al desaparecer la paz de Jesús, vemos el anuncio de un cambio drástico. La hostilidad hacia Cristo se extenderá a sus discípulos, los apóstoles. Tomar la bolsa y alforja simboliza la necesidad de una preparación y responsabilidad ante el rechazo del mundo. La sociedad lo iba a hacer a un lado. Cristo les da la orden de vender el manto para comprar una espada que se interpreta como una metáfora de tiempo peligroso. También está la necesidad de la autodefensa ante una guerra espiritual o persecución inminente, pero no como llamada a la violencia armada, porque si no se tiene espada, tendría que vender lo más necesario que tenía para poder adquirirla. ¿Y qué era? El manto, que de día le servía de vestido y de noche de manta. Aunque el tiempo crea una imagen, presta a combatir con las armas. Eso es lo que creyeron algunos. Es importante saber esto. ¿Por qué es importante? Porque voy a hablar de las funciones del manto. Miren, para la época de Cristo, el manto conocido como imatión o tallit era un abrigo o prenda exterior hecha comúnmente de lana o pelo de cabra y servía principalmente para protegerse contra el frío, la lluvia y el viento que empuja la arena del desierto que golpea a los ojos. También el manto funcionaba como cobertor para dormir durante la noche protegiéndose del frío. Y otra cosa también, hermanito, el manto era el refugio de muchas personas indigentes que no tenían casa, que no tenían lugar donde recostar su cabeza. Y el manto les servía como una casa de campaña en el día. Y lo protegía del sereno, del frío de la noche. Otra cosa, el manto simboliza la autoridad, simboliza posición social, identidad profética y cobertura espiritual. El manto era una capa amplia utilizada diariamente para cubrir el cuerpo de los hombros hasta los pies. Era una forma de protegerse del frío y del calor del día. También funcionaba para identificar la autoridad y la posición social de la persona, así como a los líderes religiosos y a los profetas. Ellos la usaban para identificar para indicar su autoridad. Otra cosa, en el contexto bíblico, el manto representa la unción, la gracia, el poder de Dios, siendo símbolo de la cobertura de Dios sobre la vida de alguien. Así como un profeta arrojaba su manto sobre otro, era que el profeta transfería su ministerio. Entonces el manto tenía una importancia increíble. Solo veamos el caso de Elías e Eliseo. En el contexto de Jesús, sabemos que el manto de sus vestiduras era tan significativa que la gente creía que tan solo tocar el borde del manto, ellos quedaban totalmente sanados. Es increíble el pensamiento religioso que se le daba al manto. Lucas 22:26 dice así: y el que no tenga, que venda su manto y compre una espada. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Miren, hermanito, Jesús se opone al uso de la defensa con la espada. La iglesia vive en estrechez y combates, pero debe armarse con armas espirituales en defensa ante la hostilidad y el rechazo del mundo. Estas armas se deben adquirir a cualquier precio. A diferencia de la misión inicial, Jesús rechaza el uso físico de la espada. El pasaje indica
y apunta a una preparación espiritual. No hay otra manera de poderlo entender. Hay que enfrentar la inminente persecución que se avecina, marcada por la oposición y el peligro que llegaba posterior al huerto de Getsemaní. En otras palabras, ya no tendrán la presencia física de Jesús. ¿Qué les está diciendo esto? ¿O qué les estaba queriendo decir Jesús? Estoy a punto de irme. Estoy a punto de irme. ¿Saben? Jesús es como un faro que nos guía a una forma de vida donde el liderazgo se mantiene en la humildad y en el servicio. Esto que no se les olvide. El liderazgo se mantiene en la humildad y en el servicio. Así se debe manifestar el liderazgo, no hay otra manera. Cristo reconoce que los envía, porque envía a sus discípulos en condiciones precarias, descalzos, sin dinero en el bolsillo. Significa que no debían ir lejos. No podían ir lejos porque no llevaban nada. Y segundo, no debían estar mucho tiempo fuera. Era una forma de enseñarle a sus apóstoles a depender también de la providencia de Dios, porque si el Señor los envía hacia el mundo, recuerden, muchos son llamados y pocos escogidos. Mateo 20, 16. Sabemos que ellos habían sido enviados anteriormente de 2 en 2 en misión para sanar y curar enfermos y hacer milagros. Lucas 10, del 1 al 17. Y fueron recibidos con muy buena voluntad y hospitalidad. Pero ahora se van a enfrentar a un mundo hostil sin Jesús. Y ellos debían estar preparados porque Jesús no estará físicamente presente en medio de ellos, enfocándose en la firmeza ante la tentación y la prueba. Solo vean cómo Jesús aprovechó la oportunidad para señalar un giro completo. Las circunstancias cambiarían todo, porque durante su presencia terrenal, el verdadero Mesías, el Emmanuel, el Dios con nosotros, les había protegido en las dificultades, incluso cuando los envió a ser más discípulos y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Mateo 28, versos 19 al 20. Cristo no solamente los envió a ser discípulos, Él los envió a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a transmitir su doctrina a través del testimonio visible del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, reflejo propio de su Señor. Cristo no los envió a una nueva misión, que eso quede claro, no los envió con un nuevo mensaje. Ellos llevarían su mismo mensaje más allá de Israel. Es decir, este era un mensaje universal, era un mensaje para el mundo. Y Juan 8, 31 al 32 dice así: ustedes permanecen fieles a mi palabra y serán verdaderamente mis discípulos. Verso 32, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Miren, hay toda una promesa. Y esa promesa es estar o permanecer en su palabra. Enseñar en el contexto de la misión no es un hecho puntual, sino una relación continua con el maestro, una relación sistemática que guía al alumno donde fluye la comprensión y aplicación de sus mandatos. Pero lamentablemente hoy las sectas protestantes, todas sin excepción, desvirtúan el Evangelio de Cristo. Y escuchen cómo Pablo nos da un ejemplo. Miren, 2 de Timoteo 2:2. Dice así: y cuanto me has oído en presencia de muchos testigos, confíalo a hombres fieles, que sean capaces a su vez de instruir a otros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Miren, Pablo le aseguró a Timoteo, porque esto era importantísimo. Pablo le asegura a Timoteo la importancia de transmitir la fe. ¿A quiénes? A personas fieles, capaces de poder enseñar a otros, sin desviar el plan de salvación, viviendo y conociendo lo que la Iglesia Universal Católica interpreta como base bíblica
a través de la sucesión apostólica. Así también está la tradición en la formación de líderes. Estos son obispos, sacerdotes y diáconos, para preservar la enseñanza de Cristo en el tiempo, y laicos, evangelizadores, todo permanente en misión. Segunda de Timoteo 1, 13, 14 dice así: ten por norma las palabras sanas que oíste de mí en la fe y en la caridad de Cristo Jesús. Verso 14. Conserva el buen depósito mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Tú y yo no podemos separarnos, no podemos dejar de enseñar, no podemos dejar de guardar todas las cosas. Tú y yo debemos de ser testimonio de conversión y de gracia divina. Este pasaje se conecta con 1 de Timoteo 1:15 para reafirmar que Jesús vino a salvar a los pecadores, no así a los sanos, dejando toda base de su doctrina cristiana y de redención a su Iglesia Universal Católica. Eso póngale sello. Pregunto, ¿qué implica todo esto? ¿Qué implica todo esto? Esto es importantísimo. Todo el ciclo del discipulado que en cada generación de creyentes deben estar preparados para vivir y transmitir la enseñanza de Cristo. ¿Cómo? Abarcando todos los aspectos de la vida cristiana, reteniendo la sana doctrina del Evangelio con fe y amor mediante el Espíritu Santo, pero enfatizando la fidelidad a la enseñanza apostólica sobre la tradición humana. Miren cómo lo dice Lucas 22:36. Les dijo: pues ahora el que tenga bolsa, que la tome, y lo mismo alforja, y el que no tenga, que venda su manto y compre una espada. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. A ver, hermanito, la espada representa la defensa ante el mal, no una incitación a la guerra. Todo ha cambiado, los tiempos se han mudado, la protección de Cristo dejará de ser. Ahora los discípulos tendrán que mirar por sí solos, tendrán que protegerse, indicando que el tiempo inicial de protección terminó y comienza la responsabilidad ante las nuevas dificultades que enfrentarán. Otra cosa, tras la pasión de Jesús, se dejaron de abrir las puertas hospitalarias. Los discípulos se verán repudiados. Comienza el tiempo de la iglesia tal como lo describen los Hechos de los Apóstoles. Y otra cosa, sepan que ahora a Satanás se le ha permitido desplegar su hostilidad, y los apóstoles estarán en medio de todas las tentaciones y luchas que el demonio le podrá poner. Y algo más, estas luchas perdurarán hasta que venga el Hijo del Hombre. Lucas 21:28. Ahora bien, si hemos tenido lo necesario para vivir, aunque sea el día a día, sin lujo ni abundancia, sepan que los discípulos no se quejaban, que su sustento fuera precario. Ellos lo reconocían en honor a su maestro, a Cristo. Y ese amor al maestro era suficiente, porque a ellos no les había faltado nada. Otra cosa sobre la espada. Esta significa el cambio de circunstancia en los discípulos y la preparación para la misma, para la misión, interpretado como un llamado a la acción más que a la violencia física. Eso es la espada. Otra cosa que Jesús advierte, que la época de acogida ha terminado, comenzando un tiempo de hostilidad donde dependerán más de sí mismos y de la providencia divina. Y que la espada es lo que representa la preparación para enfrentar los desafíos peligrosos, no a la incitación a la guerra o a la misma indicación de vender el manto vital para la vida, que enfatiza la gravedad de la situación. En resumen, la iglesia ve aquí un llamado a la vigilancia y a la providencia en tiempos difíciles adversos.
pero señalando la postura pacífica de Jesús, que luego se manifiesta con Pedro, que intenta usar la espada. Jesús rechazó el uso de la espada y después de curar la oreja del siervo del sumo sacerdote, Lucas 22:51, confirmando el amor y la no violencia a que el mensaje se defienda con armas. Lucas 22:37 dice así: porque os digo que es necesario que se cumpla en mí esto que está escrito. Ha sido contado entre los malhechores, porque lo mío toca a su fin. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Escrito entrando ahora en su sufrimiento. Esto había sido profetizado. Jesús le había dicho previamente a sus discípulos que serían rechazados y crucificados. Lucas 17:25, Lucas 18:31 al 33. Él dijo que esto sucedería pronto, que estaba cerca, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Es una lección de madurez para la iglesia, para la misión en el mundo que rechaza el evangelio, pero confiando en Dios. Se puede decir que se refiere a Cristo que llega a su término, a Cristo que llega el momento de irse. Pasión y muerte se van a cumplir según está en las Escrituras. Y fue contado entre los malhechores. La cita está en Isaías 52:12 y pertenece al poema del siervo de Yahvé. Fue contado entre el número de aquellos que, por ser malhechores, fueron condenados a semejante suplicio. Cristo es crucificado entre dos ladrones. Él debía ser contado entre los transgresores, y los discípulos aún se apoyaban en la fuerza humana y no en el Mesías crucificado en flaqueza. Y le dice: he aquí 2 espadas. Y el Señor exclama: basta. Lo que se interpreta como un reproche indicando que han malinterpretado sus palabras o que el tema había quedado concluido ya. La espada, la bolsa y la alforja solo son medios que el discípulo usaría en su ausencia, pero sin abandonar la gracia. Aunque la presencia del mal presione hasta el último grado en insultos, en injuria, sobre esto Jesús había insistido al inicio del llamado y ahora les dice: basta ya, porque la verdadera intención se deja para el día que el Espíritu Santo les sea dado y les guíe a toda verdad. Lucas 22:38 dice así: y ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Él dijo: basta. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. La voluntad de Dios está revelada en las Sagradas Escrituras y deben cumplirse en Cristo. Su pasión y muerte se debe a una determinación divina, no a una disposición de los hombres. Jesús toma ser obediente hasta la muerte en cruz por voluntad del Padre. Esta enseñanza o predicción sobre una perspectiva no solo de sufrimiento y de muerte, sino de victoria tras una dura prueba. La vida de Jesús llega a su fin. Con ello se cumple lo que para Cristo es la voluntad del Padre, y su vida alcanza su culminación que precede su inminente elevación al cielo. Juan 19:30. Ahora es importante saber qué no entendieron los discípulos. ¿Qué fue lo que no entendieron los discípulos? ¿Qué no entendieron de la palabra de Jesús cuando Él habló de persecución y de martirio? ¿O qué pensaban ellos en un combate donde la espada pasaba a ser el arma de guerra? Pero es interesante que los galileos sepan bien, porque esto estaba claro en medio de los galileos. Ellos formaban parte del grupo de los celotes, siempre llevaban consigo puñales. Ellos son amigos de la libertad y les gusta la lucha. De ahí que sus frases suenan excitadas a belicosidad. ¿Para qué habrán de servir las espadas? Para la lucha. Jesús es incomprendido. Todo suena a ironía. Sin embargo, marcan el malentendido en el triste desenlace que se acerca para los apóstoles. Jesús, después de haberse anunciado
su pasión, muerte, y justamente antes de la agonía en el huerto, donde Jesús prohíbe el uso de la violencia, cuando Pedro realmente intenta usar la espada, Jesús ya había alertado sobre la hostilidad del mundo. Pero sus enseñanzas central siguen siendo de paz, no de defensa propia mediante la violencia armada. Otra cosa, vamos a ir terminando. Todos los apóstoles les cuesta aceptar que el liberador de Israel, el Mesías esperado, se dejara humillar, se dejara rechazar por los hombres. Y sepan que no solo eso, sino llegar a tener una muerte despreciable, habiendo sido contado entre los malhechores como el más último, y no reconocido como el rey de los gentiles y de toda la tierra. A ver, hermanito, ¿cuántas veces? Preguntémonos, hagámonos esta pregunta, porque es importante. ¿Cuántas veces tú y yo hemos estado o hemos pasado frente a realidades difíciles de acoger? ¿Y saben por qué? Porque podrían llevarnos a sufrir y a perder. O tal vez a renunciar a algo nuestro que es importante en nosotros. ¿Qué es lo que hacemos? Adoptamos esa misma dinámica. Nos aferramos con toda nuestra fuerza a la lógica del poder para permanecer a flote y no ahogarnos. Esto no debe ser así. No, Señor. Jesús dice que el más importante ha de ser como el menor, como el que no tiene derecho, como el que se encuentra en el último lugar y no tiene derecho sobre los otros, a no ser que ponerse al servicio de todos. Es la lógica del amor de Cristo. Esa es la conversión a la que estamos siendo llamados, a fin que nuestro corazón de piedra se vuelva de carne, dispuesto a seguir siendo vulnerable, expuesto a los golpes y capaz de latir por amor, o dejarnos amar sin defensa y amar sin pretensiones, consciente de que seremos como trigo, permaneciendo en nuestra fe. Jesús es el quien ora por nuestra fe. Caminemos tomados de sus manos, de Él. Somos los destinatarios del testamento de amor que el Padre ha escrito por la vida, muerte y resurrección de su Hijo para la humanidad. Termino. Escuchamos tu palabra, Señor. Sí, escuchamos tu palabra, Señor, pero sabes, no comprendemos lo que nos estás diciendo. No comprendemos lo que nos está diciendo, pero sabemos estar por encima de otros. Ahí somos buenos. Podemos estar por encima de otros. Mientras que tú me hablas de servicio y de amor. Mientras te prometemos fidelidad. Mientras que tú nos hablas de las dificultades que supone creer. Creamos estrategias armadas, mientras tú nos hablas de la misión que hay que cumplir. Te pedimos, Señor, solo ten piedad de nosotros. Solo ten piedad de nosotros, Señor. Solo tú eres nuestro Salvador. No hay otro. Porque solo tú fuiste capaz de tomar la cruz y entregarte por completo por todos. Concluyo, me voy, porque solo tú fuiste capaz de entregarte completo por todos. Amado Señor, el hombre de hoy escucha tus palabras. Todos escuchamos tus palabras, tu mensaje. Pero así como ayer, tus discípulos no lo entendieron.
Hoy somos nosotros los que no aceptamos tu mensaje. Cuando os envíe sin bolsa, sin alforja y sin sandalia, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Pero tú y yo siempre vamos a intentar estar por encima de los demás. Y tú, Señor, me hablas siempre del amor y del servicio. Que así sea. Amén. Bendito seas, alabado, Señor, por haberme permitido estar en esta pantalla pequeña y poderme comunicar con aquellos que están viendo detrás de esto. Gracias, Padre Celestial. Y una vez más, por favor, suscríbanse en este canal católico, Iglesia y Apologética Ángel Gallo. Ay de mí si no evangelizo. De esta manera ustedes me estarán ayudando al crecimiento de este canal para poder llegar a más y a más católicos necesitados y sedientos de la palabra de Cristo y sedientos del conocimiento de esta Iglesia Universal Católica. Que así sea. Amén. Adiós.